Hoy vamos a hacer algo bastante potente. Vamos a crear una aplicación completa utilizando inteligencia artificial, con frontend, base de datos real, conexión mediante MSP y hasta un sistema de pagos con PayPal. Y lo mejor de todo, totalmente gratis. Lo vamos a construir utilizando Antigravity, Gemini y Firebase. Y después lo vamos a desplegar en un dominio real. Empezamos. La primera aplicación que vamos a crear es una que muchos negocios locales necesitan. Un mini CRM para gestionar servicios y clientes. Esto lo pueden usar tanto peluquerías, talleres, agencias. Todos los prompts que voy a utilizar en este vídeo os lo dejaré en mi página web, que tenéis el link abajo en la descripción. Y todos los enlaces a las aplicaciones también os lo dejo abajo en la descripción. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a Antigravity, a una nueva carpeta que yo la he nombrado como aplicación 1. En la configuración de nuestro agente seleccionamos la opción de Gemini 3.1 Pro y la versión rápida. Adjuntamos nuestro prompt y le damos a enviar. Ya tendríamos por aquí la parte del frontend creada. Nos dice que si accedemos a localhost en el index.html podemos ver lo que ha creado. Y este es el CRM que nos ha creado. Tenemos un total de clientes, ingresos del mes, servicios activos, los clientes recientes y un botón de añadir cliente que podemos añadir. Ahora vamos a hacer que esta aplicación guarde datos de verdad en nuestra base de datos de Firebase, que es de Google. Nos tenemos que ir a Antigravity y darle aquí a los tres puntitos y darle a MSP Servers. Y ya nos aparece por aquí el de Firebase. Le damos al botón de instalar. Me dice que no estoy autenticado aún. Para ello vamos a acceder a la herramienta de Firebase y nos vamos a autenticar. Le damos a dar a crear uno nuevo, el nombre que va a ser CRM1. Aceptamos las condiciones y le damos a continuar. Habilitamos Gemini, continuamos. Quitamos esto de Google Analytics ya que no lo necesitamos y le damos a crear proyecto. Pulsamos continuar. El siguiente paso dentro de Firebase es irnos a compilación. Le damos a autenticación y le damos a comenzar. Seleccionamos nuestro proveedor de Google. Aquí pulsamos habilitar. Seleccionamos nuestra cuenta y le damos a guardar. Para autenticar lo que tenemos que hacer es irnos al CMD, copiar lo que me ha puesto aquí de Firebase login y una vez que se lo enviamos se nos abre una URL la cual nos pide confirmar nuestro correo electrónico. Una vez lo pulsemos ya nos dice que lo hemos configurado perfectamente. Ahora accedemos a Antigravity de nuevo y le decimos que compruebe de nuevo para ver si ya tenemos logueado perfectamente nuestro email con Firebase. Nos dice por aquí que ha conectado mi aplicación CRM1 a Firebase con éxito, ha obtenido automáticamente la configuración web del proyecto Firebase a través del terminal y como dato importante me indica que refresque mi página del localhost. Para que los datos se guarden correctamente debes asegurarte de que Firestore Database esté activado. Ve a la consola de Firebase, haz clic en crear base de datos y seleccione módulo de prueba. Accedemos a Firebase, compilación, le damos a Firestore Database, le damos a crear una base de datos. Siguiente, seleccionamos comenzar modo prueba y le damos a crear. Ahora lo que tenemos que hacer es darle a iniciar colección. El ID ponemos CRM1, le damos a siguiente y desde el documento automático y en campo ponemos nombre, que es de tipo texto, le damos a guardar. Ahora le damos a agregar otro campo que se va a llamar teléfono, lo agregamos, email, servicio, precio y fecha. Le pasamos el siguiente prompt a Antigravity con el objetivo de que me pasen los clientes que en mi CRM actual en desarrollo me lo pase a mi base de datos de Firebase. Y ya nos dice que no ha sincronizado nuestro dashboard con nuestro Firebase. Si le damos a añadir un nuevo cliente, como nombre vamos a poner Pepe. En el teléfono ponemos 666, en correo electrónico nos lo inventamos, en servicio prestado ponemos diseño web, precio 500 € y la fecha ponemos hoy 8 de marzo. Le damos a guardar cliente, estaría por aquí ya Pepe creado. Si nos vamos a nuestro Firebase, ya sale aquí Pepe creado 8 de marzo con la fecha de hoy y todos los datos que acabamos de rellenar. Al igual que están el resto de usuarios ya volcados, incluso los de prueba. Con esto acabamos de crear el frontend para un dashboard. Por otra parte, acabamos de conectar nuestro frontend
con Firebase. Y ahora acabamos de comprobar que los datos que guardamos en nuestro dashboard se nos guarda automáticamente en nuestro Firebase. Y todo esto en cuestión de segundos y sin tener ni idea de programación. El siguiente paso sería subirlo a un servidor real, pero eso lo vamos a dejar para el final, para subir tanto esta aplicación como la segunda que vamos a crear. Ahora vamos a crear una aplicación aún más interesante, es decir, una aplicación que acepte pagos directamente. Y lo vamos a hacer utilizando el MSP de PayPal dentro de una aplicación que vamos a crear. Esto abre la puerta a apps de consultoría, reservas, vender servicios o incluso productos digitales. Accedemos a Antigravity, le damos a File, Open Folder, le damos a Nuevo y creamos una segunda carpeta que se llame Aplicación 2. Pulsamos Enter y seleccionamos esta carpeta. Dejamos seleccionado la versión de Gemini 3.1 Pro y la versión rápida. Adjuntamos nuestro prompt y le damos a Enviar. Aquí le estamos pidiendo que nos cree una web sencilla para vender consultoría online. Con esto lo que estamos creando primero es el frontend de nuestra página y ahora le aplicaremos la funcionalidad al botón de PayPal. Vamos aceptando la creación de código que nos va ofreciendo nuestro agente de inteligencia artificial. Ya nos comunica por aquí que ha creado nuestra landing page y que se encuentra en el siguiente directorio. Si accedemos al index.html que nos ha creado, esta sería la landing page que nos acaba de crear. Con el botón de reserva ahora, el objetivo es añadir ahora el botón de PayPal. Lo que tenemos que hacer es acceder a los tres puntitos, darle a MSP Servers, buscar el MSP de PayPal y le damos a instalar. Aquí nos dice que lo primero que tenemos que configurar es el token de PayPal. Para ello le damos a este enlace que nos aparece aquí. Nos lleva directamente a esta web en la cual nos dice selecciona iniciar sesión en el panel y luego seleccionamos apps y credenciales. Si le damos, tenemos que acceder con nuestro correo electrónico. El siguiente paso sería configurar vuestra cuenta para que sea una cuenta de empresa. En mi caso es una cuenta personal y tengo que pasar la cuenta de empresa, que es totalmente gratuita. Aquí en vuestro perfil le dais a desbloquear nuevas funciones de pagos express. Cambia una cuenta business. Pulsamos, seleccionamos sociedad y le damos a siguiente. Dejamos seleccionada la primera opción, pulsamos siguiente y rellenamos con nuestros datos. Una vez que ya tenemos la cuenta configurada como empresa, podemos acceder a esta URL que junto a todos los prompts os la dejaré también abajo en la descripción. Y ahora tenemos que darle a apps y credenciales, tenemos que darle a crear una aplicación, en mi caso la voy a llamar prueba. Una vez que marcamos comerciante le damos a crear aplicación. Copiamos el ID de cliente, tenéis que darle aquí en los tres puntitos MSP Servers, le damos a View Raw Config. Y si nos abre este fichero de configuración del MSP que sería de forma manual. Os voy a dejar esta configuración de PayPal que os lo dejaré en los prompts en la descripción. Y simplemente aquí tenéis que configurar con vuestro token de ID, el resto dejarlo tal cual. Y una vez que lo tengáis configurado, le dais a refresh o simplemente cerráis Antigravity y lo volvéis a abrir. Y ya tendréis configurado PayPal. Lo que vamos a hacer ahora va a ser mandarle a nuestro agente el siguiente prompt con el objetivo que conecte el botón de reservar ahora de nuestra landing page con el MSP de PayPal para que me redirija automáticamente al pago de PayPal, que en este caso está asociado con mi cuenta. Si accedemos a mi HTML actual, si le doy a reservar ahora, no hace absolutamente nada. Me sale aquí este script que me dice gracias por tu interés, aquí se integra la pasarela de pago. Y ya habría acabado con la integración. Integración completada, la conexión de PayPal está lista. El usuario va a la landing page, hace clic en el botón de pagar, se abre un checkout, completa el pago, se captura automáticamente y se redirige a su sellfood.html, confirmando que se ha realizado el pago. Si accedemos a la web, ya vemos que ha cambiado el método de pago y ahora tenemos pagar con PayPal o con tarjeta de débito o de crédito. Si le damos a pagar con PayPal, nos redirige automáticamente a la web de PayPal para realizar el pago. Y cuando realiza el pago, la vista que le muestra a la persona es esta, de pago confirmado. Indica el ID de la transacción, el cliente, el email, el total pagado y tenemos un botón de volver al inicio en el cual nos vuelve a llevar a la vista del pago. Acabamos de crear una aplicación con IA la cual puede aceptar pagos reales.
y esta aplicación la podemos ofrecer tanto para coach, consultores, personas que se dediquen a ofrecer asesorías online. Nos ha costado realizarla tanto cero conocimiento, 0 euros y sobre todo la podemos ofrecer a estos negocios obteniendo un beneficio económico. Ahora vamos a hacer el último paso, el que todos estáis esperando: cómo podemos publicar la aplicación que acabamos de crear con IA en internet. Yo en este caso tengo dominio en Hostinger, pero con esto no quiere decir que yo trabaje con dicha marca. Si accedemos aquí al panel de Hostinger, seleccionamos todos los sitios web y le damos a panel. Ahora tenemos que darle a administrador de archivos y una vez aquí adentro pulsamos en public.html y como veis aquí tengo los datos de mi página web, que es esta que os muestro por aquí por pantalla. En vuestro caso simplemente tendréis que arrastrar la carpeta donde se encuentra todo el código de Antigravity aquí en esta vista directamente, pero como yo ya tengo esto, voy a aprovecharlo y voy a crear otra carpeta para así llamar a lo que acabo de crear en Antigravity. Le doy a nueva carpeta, la cual le voy a poner el nombre de dashboard, pulsamos crear y ahora aquí a la derecha le damos a subir archivos y seleccionamos archivo, nos vamos al escritorio, a la carpeta de Antigravity y le damos a la de la aplicación 1, seleccionamos todos los archivos y le damos a abrir. Ya tendríamos aquí todos los archivos subidos. Ahora simplemente en mi dominio, con poner barra a dashboard y le damos a enviar, tenemos por aquí la aplicación que hemos creado anteriormente. Y para la aplicación de PayPal hacemos lo mismo y ya tendríamos por aquí exactamente la aplicación que acabamos de crear. Y con esto ya podemos acceder a una aplicación online que acabamos de crear con inteligencia artificial. Y como ves, funciona perfectamente. Y ya sabes lo que toca. Hypea este vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas novedades de inteligencia artificial. Y te recuerdo que mi comunidad de WhatsApp sigue abierta y totalmente gratuita. Te dejo el link abajo en la descripción. Porque en la era de la inteligencia artificial la ventaja ya no es simplemente saber programar, sino saber cómo construir.